por medio de nuestro pastor. Dios te bendiga, pastor. Muy buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Qué gusto tenerlos acá, poder compartir la palabra del Señor. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes leyeron la carta a los Hebreos? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes la leyeron? Sabroso, ¿cierto? Ese momento especial de la palabra del Señor. Y qué bonito poder entender las enseñanzas que teníamos. Y a mí me gustaría ver, digamos, los títulos, por lo menos de los cuales estábamos tratando. Y estuvimos tratando, por ejemplo, el primer día, la revelación más perfecta es Jesucristo. De todo lo que nosotros tenemos, no hay otra revelación más grande que la de nuestro Señor Jesucristo. La otra decimos y analizamos en el día 2, adorado por los ángeles celestiales. Jesús es adorado por ángeles celestiales, arcángeles, serafines. Él es adorado, el que vino a la tierra, el que se hizo hombre, ahora a la diestra del Padre, adorado por los ángeles. También nos retó el día 3 que debemos estar firmes en la palabra. Firmes en la palabra, no hay otra forma, estar firmes en la palabra. También tenemos que hablamos de la victoria en medio de la obediencia. Y ahora nuestras enseñanzas, que son los martes y los domingos, estamos hablando de esto, de la gran necesidad de la obediencia para ser victoriosos. El otro punto que dijimos el día 5 de marzo, meditar para aprender la fidelidad. Hay algo que tenemos que cuidar, es la fidelidad en cuanto a hacer las cosas de acuerdo a Dios y no a mi manera. La fidelidad es entender que alguien nos dirige, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. El día 6, el camino que debemos escoger. El camino muchas veces tiene que ser a veces de prueba, de dificultad, pero tenemos que aceptarlo. El día 7, oír y creer para entrar en el reposo del Señor. Y aquí predicamos sobre el reposo del Señor. Tuvimos también el día 8, acercándonos al trono de la gracia y a encontrar oportuno socorro a nuestras necesidades por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la eterna fuente de salvación es Jesús y ya está garantizada. Él no necesita volver a morir, Él no necesita volver a sacrificarse. Él lo que ha hecho ya está cumplido y a beneficio de todos. Tenemos que aprender a entender la paciente promesa de Dios. Dios nos da promesas, pero tenemos que ser pacientes en las promesas que el Señor nos da. Que el Señor Jesús, Él es como sumo sacerdote, no está de acuerdo al régimen levítico o al que estaba allí en Israel, sino que Él viene del régimen de Melquisedec, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Somos fiadores de un mejor pacto, el pacto a través de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que son muchos los títulos que yo podría tenerlo. Hoy estoy queriendo que miremos el capítulo 1 de los Hebreos. Y este capítulo es tremendamente precioso, porque aquí vamos a encontrar que Jesucristo es la revelación definitiva y perfecta de Dios a la humanidad. Jesucristo es la revelación definitiva y perfecta de Dios a la humanidad. Así que leamos partes del capítulo 1, porque aquí el que la escribió, algunos dicen que posiblemente fue Lucas el que escribió este gran libro, pero no sabemos quién es. Otros dicen que el apóstol Pablo, pero es exquisito, es alguien culto, alguien que sabe utilizar palabras para presentar al Señor. Así que vamos a mirar allí en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a dejar hasta ahí la palabra. Una de las palabras claves de la carta a los hebreos tiene que ver con la palabra mejor. Hay algo que usted ve bueno, pero hay algo mejor, superior. Y en este sentido vamos a entender que lo que hace la carta de Hebreos es exaltar a la persona de Jesucristo en cualquier dimensión humana y de cualquier dimensión espiritual. Él es mejor y superior. Entonces, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que Josué, Cristo es mejor que David. El cristianismo es un pacto mejor, el que tenemos. El pacto antiguo, ese era para Israel, pero ahora tenemos un pacto en el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección. Ese es un pacto mejor. Ahora nosotros tenemos un reposo mejor. Ya para nosotros estamos allí en los lugares celestiales con Cristo. Ahora somos sus amigos. Nosotros pertenecemos a su reino, a su gobierno. También definimos que en Jesucristo hay un sacerdocio mejor. En Jesucristo no es un sacerdote débil, no es un sacerdote que tiene que rogar por sus propios errores. Es un sacerdote que abre el cielo en todo momento a favor suyo, y que un altar y sacrificio son mejores para nosotros. Entonces Jesucristo es la palabra total. Amén, hermanos. Diga: Jesucristo es la palabra total, es la palabra definitiva de Dios para el hombre. Todo lo anterior, especial y preparatorio, como eran los profetas y todos los que estaban sacerdotes anteriores, eran preparatorio a todo lo subsiguiente. Es solo una ampliación y aclaración de esta palabra. Todo es mejor en Cristo. Diga: todo es mejor en Cristo. Y Dios habla a través de las palabras de nuestro Señor, pero también a través de los acontecimientos de su ministerio redentor. No solo oímos las palabras de Jesús, miramos todo lo que Él hizo a favor nuestro, acontecimientos, su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección y su ascensión. Entonces, en Jesucristo tenemos la redención del hombre del pecado, y Él entonces entra en una reacción a favor nuestro en la cruz, y en la cruz coloca las debilidades nuestras y las derrotas nuestras, y las convierte en triunfo y en poder nuestro. Amén, hermanos. Usted falló, yo también. Cometimos errores, yo también. Algunos muy absurdos, yo también. Pero en Jesucristo he obtenido el triunfo para ser de aquí en adelante no un derrotado, sino alguien triunfante. Amén, hermanos. Usted va a tener triunfo. Dígale al que está a su lado: aquí en la tierra es para que tengas triunfo con Cristo, para que se goce en Cristo. Muy bien, estamos mirando aquí algo interesante, que en primera instancia es un agente del poder de Dios. Jesucristo es un agente del poder de Dios, ¿sí? Y allí el versículo 2 dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús vino no a negociar con el diablo, sino a derrotar al usurpador con su propia arma, que era la muerte, y la reclamó para sí mismo. Y Jesús dijo: aquí estoy y muero, pero de aquí en adelante Jesús es levantado victorioso y está a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Él no quedó en la cruz. No tenga la imagen de Jesús, el muerto, el caído. No, la imagen que tiene que tener usted es que Jesús está a la diestra del Padre, lleno de poder. Desde ahí está juzgando a los vivos y a los muertos. Amados hermanos,
Miren lo que hace la vida de Cristo. ¿Sabe qué? Y les digo a ustedes, tal vez ya lo he dicho varias veces, pero también vuelvo y lo digo. Amados hermanos, si llega un momento la muerte a mí muy anticipada, uno de los casos que yo pido es que cuando yo muera canten canciones de alegría y de gozo. Alaben al Señor, porque yo no he muerto ni he terminado, es pasado de esta tierra al cielo, a la gloria de Dios. Pero cuando en algún momento haya una reunión, lean Primera de Corintios capítulo 15, y allí está la expresión más hermosa del apóstol Pablo en la victoria de la muerte. Y Jesús es el agente del poder, y entonces nuestra situación de muerte ahora se convierte en victoria. Amén, hermanos. Pero cuando nosotros morimos, obtenemos la mayor victoria, la gloria de la presencia del Señor. Y dice allí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Eso lo está haciendo Jesús. Él está suprimiendo todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén, hermanos. La muerte nos puede perseguir, la muerte persigue a mucha gente, pero tenemos en Cristo el poder de ser resucitados. Amén, hermanos. Denle ese aplauso a Jesús. Es el agente de poder. El agente de poder. Segundo, la expresión de la persona esencial de Dios. Y aquí hablamos de que Él es la persona que resplandece, su resplandor de su gloria revela perfectamente la majestad de Dios. ¿Cómo se vio el resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo? En una vida de paz, en una vida de amor, en una vida de justicia, en una vida de servicio. Él reflejó la persona divina en Él encarnada, en tener autoridad sobre fuerzas de maldad, en poder levantar a todo aquel que estuviera sufriente. Entonces esa majestad de Dios es la expresión de su ser esencial. Era una persona santa, Jesucristo nuestro Señor. Entonces la personalidad de Dios el Padre está manifestada en la expresión de Jesucristo nuestro Señor. Y podemos mirar otro punto, que el brazo de la providencia sustentada de Dios dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amados hermanos, usted tiene una palabra, yo tengo una palabra, y hay gente que tiene más palabra fuerte en la tierra, y los presidentes tienen una palabra y tienen fuerza con su palabra. Y en estos días aún el presidente Trump regañó al presidente Duque, al presidente nuestro, porque no ha hecho nada con relación a todo lo que tiene que ver con la droga. Pero amados hermanos, el poder más grande que hay en la tierra es el poder de Dios en Jesucristo su boca. Amén, hermanos. El poder de nuestro Señor está en su palabra hablada. Cuando Jesús habla, se suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús habla, se crean mundos. Cuando Jesús habla, se mueve la tierra. Cuando Jesús habla, se calma la tempestad. Cuando Jesús habla, se calma los vientos. Cuando Jesús habla, usted es sanado. Amado hermano, ¿sí o no? Necesitamos es que Jesús hable en relación a nosotros. Amén, hermanos. Hay una palabra que dice: habla Jehová, porque tu siervo, ¿qué, hermanos? ¿A dónde están los siervos de Dios, las siervas de Dios? Él te habla, Él te habla. Y sigo insistiendo en otro punto, que por eso usted no puede hacer programas, actividades donde el Señor no ha intervenido. Usted no planea las cosas, usted pregunta a Dios si puede hacer esto o aquello.
No tenga, quítese la soberbia, hermano, de querer que Dios tiene que bendecirle todos sus planes. Eso es una falacia, un error. El Señor es el que tiene autoridad. Y entonces usted define un matrimonio, un negocio, una compra de casa cuando arriba en el cielo y el Señor dice: quiero, hágalo, hijo mío. Amén, hermanos. Y usted tiene éxito y tiene bendición. El fracaso suyo es que usted se movió sin la voluntad de Dios. Entonces él, allí en Mateo 8 encontramos su autoridad y sobre los vientos, sobre el mar. Estos eran solo débiles reflejos de ese control y las supervisiones mayores que mantienen el intricado equilibrio y precisión en el universo. Y aquel que es Señor de las estrellas. ¿Quién es el Señor de las estrellas? Jesús. El de los planetas. Es Señor de las circunstancias de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos? No, que es que tengo un abogado, es que me apareció un enemigo, es que el diablo se me metió, es que no, hermanos. Hay un Señor que es Jesucristo, que va a manejar las circunstancias de su vida si usted lo busca. Pero otra cosa es que usted no lo está buscando, hermano querido. Ahora estamos llamando a un ayuno. Y algunos van a refunfuñar porque el pastor les va a mandar por WhatsApp: la hora comienza el viernes a las 5 de la tarde. Vas a ayunar, estás trabajando, desde ahí vas a dejar de comer, vas a tomar agua. Desde ahí vas a renunciar a toda la situación de Facebook y otras cosas ahí. Vas a renunciar al televisor. Llegas a la casa a orar, a adorar a Dios, a buscar su presencia, porque Él le ayudará en cualquier circunstancia de su vida. Gloria al Señor. Ese señorío pertenece al Hijo Eterno. En la naturaleza humana de su persona, en su parte teoantrópica, que significa Dios y hombre, estaba sujeto a la ley natural como un hombre. En la infancia mucho estuvo allí mamando los pechos de María. Creció en estatura y capacidad mental. Tenía hambre y se cansaba, sufría dolores tanto en el cuerpo como en el alma. Nuestro Señor nunca utilizó su poder para eludir o suavizar los afilados lazos de la humanidad. Y eso nos agrada, porque quiere decir que no es el propósito de Dios de pare de sufrir. No. El propósito de Dios es que usted sea victorioso aún en medio del sufrimiento, aún en medio del problema. Porque usted puede declarar, como dice la Escritura: todo lo puedo, ¿qué, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la victoria. Él tuvo necesidad de hambre y como hijo nacido de una virgen estuvo sujeto a la voluntad de su padre. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y ahí en Hebreos 5:8 nos habla el gran valor de esta sujeción. Y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y muchas veces en esta sociedad que estamos viviendo, humanista, donde se le da fuerza al hombre y se le quita al Señor, mucho de lo que lucha un papá y una mamá es que el hijo no sufra, no tenga dificultades. Y sabiendo que en algún momento tiene que tener retos un niño, ¿cómo va a caminar su hijo o su hija si no es aprendiendo a que de repente puede caer y se levanta? Puede caer y se levanta. ¿Cómo puede aprender a estar en el agua si no lo soltamos a que él vaya sabiendo nadar? ¿Cómo puede ser? Y hay madres que se dedican a proteger a sus hijos porque ellas dicen: yo voy a sufrir, y él no. No, hermana querida, estás equivocada. Su hijo tiene que aprender a pagar ciertos precios. Le corresponde a él, no a usted, no al papá, a su hijo. Y siendo que nosotros necesitamos en esta sociedad colombiana gente fuerte, ganadora, campeona, victoriosa, disciplinada, entregada, estamos entregando muchachos rebeldes, perezosos, negativos, inactivos, deprimidos, y no pueden ir a presentar su hoja de vida
con un carácter de personalidad segura, sino ahí medio tímidos, medio caídos del zarzo y caídos en situaciones, y por eso no consiguen trabajo. Amados hermanos, Jesús aprendió a padecer como hombre y aprendió a mostrar que era obediente. Amén, hermanos. Pero su señorío esencial nunca se alteró. Sigue siendo Señor. Cuando enseñaba y actuaba y hablaba y actuaba como hombre en constante obediencia, respeto a su Padre Celestial. Nunca usted oyó en la tierra a Jesús tener algo desobligante con su Padre Celestial. Y siempre estaba buscando la búsqueda de su Padre. Ahora nosotros en la tierra tenemos hijos que no les agrada la orientación de su papá. Está más para enjuiciar al padre, para enjuiciar a la madre. Y Jesús aprendió y mostró cómo se obedece al Padre Celestial. Él dijo que él no hacía sino que, hermanos, la voluntad de su Padre, ¿cierto? Y decía: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué las iglesias no andan? Porque aquí no hay unidad, hermanos. Hablamos de ayuno y aparecen 20, 10 en el ayuno. Los otros, ¿dónde están? Hablamos de una vigilia, ¿dónde están? Hablamos de una situación de reunirnos, ¿dónde están? Aquí no están todos. Pero hay justificaciones por qué no podemos estar, y Dios tiene la obligación de aceptar por qué no estamos. ¿Quién manda entonces? Usted. Ahora, pero al mismo tiempo hablaba y actuaba, perdonando pecados con toda la autoridad que era, sanando cuerpos, resucitando muertos, aquietando tormentas, en segura soberanía como Señor. La dialéctica de lo humano y lo divino halla su síntesis en sus propias palabras: yo y el Padre uno somos. Qué interesante que el pensamiento de Cristo sea tu pensamiento, que la idea de Cristo sea la idea tuya. Pero no revuelva, hermano querido, que es que la idea que yo tengo la tiene que tener Dios. ¿Quién es el amo? Dios. En la primera, cuando tenemos la mente de Cristo y aceptamos su voluntad y su orientación, Él es Señor. Pero en la segunda, ¿quién es Señor? Yo. Y Él nos está mostrando esta gran verdad en Juan capítulo 10, versículo 30. El agente de la creación, la palabra de revelación y el Señor del logro celestial, Jesucristo. Este divino ser, creador, criatura, Dios y hombre, es aquel que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué? Porque esa fue la exaltación de su triunfo que tuvo a favor nuestro. Su misión está cumplida y ocupa su lugar como virrey. ¿Han oído la palabra virrey? Es alguien que gobierna en nombre y con autoridad del rey. En este caso, el Padre como rey y el virrey Jesucristo del Padre, lo que simboliza que está a la diestra del Padre. Es el lugar que le corresponde y ejerce su pleno poder de abogado de nosotros. Y dice Jesús, después de resurrección: toda potestad que es, hermanos, me es dada en el cielo y en la tierra. Se le fue devuelto y aún se le aumentó todo a Él. Toda potestad la tiene Jesucristo. Amados hermanos, por eso no podemos rendirnos a nada, ni a nadie en la tierra. A nada, ni a nadie. Usted no puede rendirse, ni caer subyugado por situaciones de falta de estudio, de falta de trabajo, de falta de economía, de falta de sanidad física.
Porque Jesús tiene el poder de restablecer o de orientar, que a pesar de que sigas en una situación de dificultad, puede ser victorioso. Y hay gente que nos ha dejado en sus situaciones de dificultad, que han perdido las manos. Ahora me llegó un video en estos días sobre una mujer que no tenía manos. Creo que es colombiana, sí, es colombiana, es abogada. Pero qué habilidad con sus pies. No sé quién lo mandó, pero fue alguien muy especial que lo colocó. Y estaba diciendo que imposibilidades no existen, no pueden existir, aun si usted no tiene manos, aun si usted tiene dificultades de otro tipo físicas, cualquiera que sea. Y aun cuando tiene usted a nuestro Señor, usted tiene la bendición de la victoria ya garantizada. Amén, hermanos. Ya la tengo garantizada. Y esa canción yo la aprendí en Ecuador. Garantiza victoria. Jesús te garantiza victoria. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Jesús garantiza victoria. Garantiza la victoria en su iglesia, en su negocio, en su casa, en su vida personal. Garantiza victoria. Lo importante es que usted le crea al Señor. Su superioridad sobre los ángeles, dice que mostró ser superior a los ángeles como resumen de su lugar a su diestra. Miremos en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Aquí se ve la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el pastor con ustedes? Que no les quede duda de que Jesús es superior y tiene el lugar más grande en todo el universo y en la vida y en la tierra. No está usted para pedir a ángeles, no está para pedir por santos, no está para pedir por vírgenes, no está para pedir por un pastor o pedir por un sacerdote o lo que se llame. No, 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 no. Por eso fue escrito. Y mire lo que dice la palabra, versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, el Hijo de Dios, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, a nosotros? Amados hermanos, aquí vemos la superioridad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hombre como tal, visto desde el punto de su humillación y su ministerio terrenal, ganó el derecho de ocupar el honroso lugar o rango, y llegó ahora a ser superior, no porque no era superior antes, sino otra vez, ya como humano, a los ángeles, en el sentido de que fue declarado de tal a raíz de su victoria pública. ¿Dónde fue la victoria pública del Señor? En la cruz obtuvo la victoria. En la sepultura, en la tumba, tuvo la victoria. Y ahí se le llevó esa autoridad. Ahora, la superioridad probada por las Escrituras nos está diciendo su superioridad. Anteriormente, y como estamos ahora en este curso los martes y los domingos, podemos notar
cómo los salmos están mostrando la superioridad anticipada de Jesús como hombre y como Señor. Y aquí nos muestra que debe en el Salmo 2, versículo 7, no vamos a leerlos, segunda de Samuel 7, 14, el Salmo 97, 7, dice: póstresen a él todos los dioses, y los ángeles son espíritus, meros vientos, y los funcionarios angélicos son como una mera llama de fuego. Pero el contraste es que el Hijo reina sobre un trono y por el siglo del siglo. La aplicación del Salmo 102 a Jesús en los versículos 10 al 12 habla el autor de Hebreos y dice que nuestro Señor Jesucristo lo percibe, que es Él lo que está hablando allí el Salmo 102 versículo 10 al 12. El pasaje mismo es una reafirmación de una invariable y eterna deidad de Cristo en el lenguaje más sublime y poético. Salmo 110, vamos a leer ese sí, Salmo 110. Muchos son los salmos que nos hablan de la preeminencia y la grandeza del Hijo de Dios. Y este salmo dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. Amén. Esta declaración de que él mismo, Jesús, utilizó también como prueba de que Cristo era mucho más que el hijo de David. Este mismo versículo lo encontramos por Jesús en Mateo capítulo 22 versículos 41 al 46. Siendo él superior a los ángeles y mirándose así, la palabra dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién es hijo? Y le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Amados hermanos, el énfasis es al Hijo que está en el trono y los ángeles constantemente ocupados ministrando en un papel subordinado a aquellos que serán herederos de la salvación, es decir, a nosotros los creyentes cristianos. Usted no manda a los ángeles, usted pide a Dios, a Jesucristo, que envíe un ángel para que lo ayude, y él viene simplemente a recibir orientación del Señor Jesús para llegar a favor suyo. Creemos en la necesidad de la ayuda de circunstancias especiales de los ángeles, y a ellos podemos pedir a través de Jesucristo. Usted no habla con un ángel, no, usted no habla con un ángel, usted habla con la autoridad mayor, que es Jesucristo, y le pide a él porque están subordinados a él para beneficio nuestro. No debería ser pequeño consuelo el saber que los hijos de Dios, nosotros, no solo tienen al Hijo Jesucristo, al Padre de los cielos, al Espíritu Santo como abogado, sino también la ayuda personal de los ángeles. ¿No le parece algo increíble? Todo está completo, hermanos. Todo está organizado por Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Cuántos dependen del Señor? ¿Y cuánto le adoran? Bien, ¿por qué no miramos allí en Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 4? Porque aquí es otro pasaje interesante que nos va a hablar de esta accionar del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice que tenemos que poner atención, fácilmente nos deslizamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí está el interés de la epístola. Aquí está el foco de la epístola. Puesto que el Salvador es más que un ángel, es un hijo, es doblemente imperativo, con más diligencia, que atendamos a las cosas que hemos oído. Podríamos escuchar descuidadamente la charla del vecino. Posiblemente usted ahí, o cuando usted va por el Transmilenio o en un transporte, oye a los demás, y usted posiblemente medio oye, ¿cierto? Es posible que usted descuide esa charla porque no le pertenece, pero prestaríamos más atención a un jefe de Estado que esté hablando, ¿verdad? Pues bien, usted no puede estar descuidado oyendo rumores, oyendo chismes, oyendo situaciones que suceden por la sociedad y en el mundo, porque eso lo desliza, se cae usted tiene un deslizamiento. Pero cuando usted oye la voz del Hijo de Dios, es otra cosa. Amén, hermanos. Dice aquí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el trabajo pastoral y el trabajo de mentores, de líderes, es ayudarle a frenar su deslizamiento que mi hermano está llegando a tener en pecados, o que al fin y al cabo aún esté herido, y por la herida, ¿sí? Dice que la persona, que por la herida habla la persona, ¿cierto? No, usted no puede hablar por la herida. Usted tiene que hablar lo que Jesús quiere que usted tenga en su mente. Ahora que estuvimos hablando el concepto del perdón aquí en la enseñanza, entendemos que cuando nosotros sufrimos un agravio, nos han maltratado, nos han herido, no es el camino de que usted entre en resentimiento, entre en amargura, entre en ira, entre en pleito. El llamado del jefe suyo, que es Jesucristo, lo llama ¿a qué, hermanos queridos? Quiero oírlo. Al perdón. Lo llama al perdón. Y no es justificable dentro de la iglesia que un hermano o una hermana solamente brote por la herida sus palabras solo de dolor y de congoja, sino que le podamos enseñar a decir: el problema fue muy duro, pero estoy aprendiendo y voy a caminar por el camino del perdón. Amén, hermanos. Voy a caminar por el camino de la reconciliación. Voy a caminar por el camino de la hermandad. Ese es el jefe de estado suyo, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Así, si valoramos nuestras almas, estamos obligados con la mayor urgencia a prestar al Evangelio esta cuidadosa atención que corresponde a la majestad e importancia de la persona que el Evangelio presenta, a Jesucristo nuestro Señor. Es urgente de atender con mucha atención, pues estamos en peligro de pasar por alto estas salvadoras verdades del Evangelio. No sea que nos deslicemos, dice él aquí. No sea que usted comience a caminar por otro lado. No puede ser. Y por eso están estos versículos hablando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y usted por qué va a perder su salvación, o por qué va a ser maltratada su vida santa y su vida victoriosa por un error de otro? ¿Sí? Y tampoco por un error suyo. Si era cosa seria menospreciar por negligencia y descuido la salvación mediada por el Hijo, la cual ha sido entregada a los hombres por acontecimientos confirmatorios y múltiples evidencias tan auténticas. Amados hermanos, Europa perdió su vida cristiana,
y Estados Unidos está cogiendo el mismo rumbo. Y hemos admitido que ¿qué pasó con Europa? Dejaron la casa de Dios en adoración. Ahora se venden las iglesias allá, se utilizan para museos, se utilizan para situaciones de orquestas. Hay ciudades que declaran que son ateas en su concepto, como Berlín y otras más. Muchos están hablando de eso. Eso ha perdido durante 40 a 50 años. En este momento usted en Europa va a encontrar muy pocas iglesias cristianas, sean católicas, evangélicas, ¿sí?, carismáticas, muy pocas iglesias. Y si hay iglesias, solamente están asistiendo los africanos y están asistiendo los latinoamericanos por lo general, y ninguno, muy poco, los europeos. ¿De a dónde se sucedió esto? Cuando ellos tenían universidades donde había facultades de teología, como la Universidad de Salamanca y otras universidades, ¿sí?, que tenían estudios teológicos. Surgió porque se deslizaron. En algún momento menospreciaron a Dios y su palabra. Y en este momento usted encuentra Europa, es los musulmanes dirigiendo a Europa y teniendo otros conceptos, y el humanismo ahí pegado. Y ahí se está aceptando toda una cantidad de formas de vida totalmente absurdas. Ahí están los Estados Unidos, se han deslizado y han menospreciado. Ahora, los cristianos están en peligro de menospreciar esta gran salvación, porque aún es en gran parte invisible y espiritual. Y es que usted todavía quiere vivir en ojos materiales y no ojos espirituales. Por eso nosotros los cristianos no tenemos un altar donde usted se arrodilla a una imagen o a una situación histórica, no. Para que usted siga permaneciendo en una actitud espiritual. Nosotros vivimos en un Dios invisible pero real. Amén, hermanos. Creemos firmemente en la autoridad espiritual del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Segundo, debido a las adversas influencias del mundo que nos rodea, entonces es difícil para algunos tener un pensamiento espiritual o vivir en el espíritu. Todo es material, o todo es racional, o todo es objetivo. Ahora, las influencias que nos rodean son graves para el cristianismo. En música, en modas, en vivencias. Y en vez de nosotros ir siendo dirigidos por el Señor para colocar pautas, los cristianos vamos en pautas de esta sociedad. Colombia debilitó su espiritualidad cuando permitió que el lunes fuera festivo en detrimento de la casa de Dios. Según personas que entienden en la psicología y el descanso, los descansos buenos son descansos programados que tengan entre 8 o 10 días, y por eso usted debe pedir vacaciones y puede descansar. Pero estas vivencias a nosotros nos está haciendo daño, a un país como Colombia, financieramente, porque nos gana Perú, nos gana Ecuador, nos gana otro, en lo que es el valor por hora trabajo, porque tenemos que descontar 16 días más fuera de los domingos y fuera de así. Y entonces, cuando nosotros como industriales y productores en este país vamos a competir, la hora de trabajo de un empleado sale más costosa que la hora de trabajo de Ecuador, Perú, Bolivia y otros más. Por eso se han ido
muchas empresas de Colombia, fuera de las violencias y fuera de otro, porque nosotros hemos permitido esa influencia. Cada vez que hay un festivo, los hermanos no vienen a la iglesia, influenciado por el mundo que lo rodea. Eso es algo pequeño. Habemos más, ¿qué más influencias tenemos? Tercero, debido a la tendencia incrédula de la mente carnal. Y las personas no piensan de acuerdo a la palabra, los cristianos, sino de acuerdo a la mente carnal. ¿Sí? Y no pueden hacer una ruptura de sus pensamientos a los pensamientos de Dios dados por la palabra. Ahí está usted deslizándose. No sea que nos deslicemos, dice el Señor. Cuidado. Los cristianos están en peligro de descuidar la salvación porque ignoran los medios de gracia que el Señor ha establecido a través de Jesucristo. Medios de gracia: la muerte, resurrección de Jesucristo. Los medios de gracia: la Eucaristía, la Santa Cena. Los medios de gracia: el bautismo. Los medios de gracia: la adoración. Los medios de gracia de Dios. Y otra situación de descuidar la salvación es que hemos dejado de compartir el evangelio. Si hay algo que hoy termina 3 meses del año, te lo digo con todo mi corazón, queridos hermanos, me conduelo y lloro solitario, es ver muy pocas personas nuevas en la iglesia. Al contrario, quedando sillas vacías, porque algunos que eran nuestros hermanos ya no están con nosotros. ¿Dónde está la ganancia? ¿Por qué usted no gana a otro? Porque a usted se le metió otra ideología de esta sociedad, que usted es solamente para mí, nada para los demás. Y usted no anuncia el evangelio ni en el trabajo, en la universidad, en su casa, con los familiares, con los amigos. Y el Señor dice: el que me negare delante de los hombres, ¿qué dice el Señor? Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si algo tenemos que hacer en este día de ayuno, del viernes a las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde del sábado, viniendo a las 8 de la mañana el sábado a orar, es que el Señor nos enseñe a hablar, a compartir, a relacionarnos, a presentar nuestro amor a otros, para que otros vengan al camino de Cristo. No es solo para usted, el evangelio es para todos. Las buenas nuevas, para el afligido, para el golpeado, para el pecador, para el maltratado, para cualquiera. Amados hermanos, descuidar la salvación es algo tremendo. Y por tercero, descuidando el obtener la plena salvación por el pecado interior. Y esto ya entra más fuerte en el pecado interior. Usted es el que sabe, y yo sé cuál es el pecado interior, o el pecado por el cual usted lucha tanto. Un pecado que puede estar adentro, interior en su vida, y usted está jugando, por ejemplo, con el sensualismo. ¿Sí? Todo lo que es el sexo es una cuestión increíble. Solamente Dios y usted sabe lo que pasa cuando está solas o cuando está con un elemento. Solo Dios sabe qué es lo que pasa en su mentalidad de prepotente, de menospreciando todo. Por eso cuando vimos a Hebreos, y con esto termino, nos sorprende cuando el Señor habla de la disciplina. Y esta disciplina la encontramos, creo que en Hebreos capítulo 12. Si Dios va a mejorar su iglesia en muchos lugares, vas a través de la oración, ayuno y ruego,
de los que son más fervientes. Pero una cosa hará, o el Señor aviva la obra por medio de la obediencia y el arrepentimiento, o por medio de la disciplina. Téngalo presente. Quiero leerles con todo el respeto que usted merece, pero también con la autoridad que Dios me ha dado de tomar la palabra. Y dice la palabra del Señor, el versículo 4 de Hebreos 12: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta la sangre, hasta morir por el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. ¿Quiénes son los hijos de Dios acá? No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Usted es el que sabe cuando Dios lo ha reprendido. Usted sabe por qué Dios lo ha disciplinado. Y no puedo decir que en absoluto palabras, pero cuando hay una enfermedad o hay una situación, puede ser una reprensión de Dios. No todo, pero puede ser. Usted es el que sabe. Y si le pregunta al pastor o a un consejero, puede decir: es posible que haya sido una disciplina de Dios. La crisis económica, muchas veces el Señor ha tenido que reprender a su pueblo. ¿Por qué en su negocio no va bien? Ahí hay una disciplina de Dios. Usted jugó con el día del Señor y jugó con el tiempo que tenía para orar a Dios por su negocio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ese es un desliz. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice la palabra? Diga, hermanos, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, hermanos, yo les invité a varios a venir al curso de capacitación el domingo o el martes. Ahora, si tiene otro día, yo también le ayudo. Sí, a las 5 de la mañana, 10 de la noche, yo le ayudo a capacitarse. Pero el hermano no tiene autoridad sobre su tiempo, y el tiempo lo manejan las circunstancias, y anda entonces ahogado en el tiempo. Así dicen los universitarios que no tienen tiempo. Así dicen los bachilleres, así dicen hermanos de la iglesia. Entonces, ¿sabrá que Dios por amor es mejor que lo discipline o no? ¿Cree usted que Dios puede disciplinarlo? No es disciplina de la iglesia, aunque la iglesia también llama a disciplinar. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, es decir, la aceptan, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una pregunta. ¿Qué hijo? ¿Sí? En este caso, el Padre de los cielos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sois qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Algunos ya no disciplinan, ¿sí? Que es un daño que estamos haciendo. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? ¿Y qué dice? Y viviremos. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Ya usted está crecido, usted que su papá, que le puede llamar la atención, como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Soy un pastor ya mayor, tengo pastores menores por el tiempo que llevan de pastores o por la edad. Muchas veces me corresponde hablar con ellos, y hay un parte de mi tiempo tiene que ver con esto y sus decisiones, muchas veces advertencias.
en esta semana 2 pastores hablaron conmigo, pero uno en especial yo le advertí, yo le dije, yo no tengo la palabra, yo no soy el que estoy diciendo, usted tiene que analizar, porque deja el pastorado para tomar, digamos, otro ministerio. Lleva mucho tiempo como pastor y al mismo tiempo otro ministerio, están paralelos. Pero cuando sé que él renuncia, él está renunciando con dolor contra la iglesia, la administración, digamos, de la iglesia del Nazareno. Entonces, como yo he sido su consejero, él me pedía, digamos, pues que lo oyera. Me dijo, quiero que me oiga, quiero que oiga mi dolor, quiero que oiga mi situación. Yo he trabajado más de 20 y tantos años y no tengo pensión, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, pastor. Estoy en contra de la iglesia, estoy adolorido. Y pues yo pertenezco a la iglesia del Nazareno. Le dije, pastor, estás equivocado. La iglesia del Nazareno te da a ti amplitud para manejar la administración económica de tu iglesia local. No te presiona, no te exige. Y si había economía baja en la iglesia, era necesario que tú trabajaras y ser bivocacional. Y la otra, si la iglesia tenía economías y tú no sacaste para ti mismo, es tu responsabilidad. Eres tú el responsable. No acuse a una misión, no acuse a las autoridades. Y bueno, así afligido en lo otro, ahora recibo que renuncia de ser pastor. Para nosotros, los latinoamericanos, los colombianos, no hay otro ministerio que respalde la vida de un servidor de Dios como el ministerio pastoral. Porque hay diezmos, hay ofrendas, hay ayudas. Para un evangelista o para un misionero ya tiene que haber una estructura mayor que lo tenga que apoyar. Es más difícil, ¿sí? Tendrá que ser un poco más bivocacional la persona por las estructuras. Hablo de las iglesias pequeñas. Ya una iglesia de 400 de para arriba, eso no hay tanto problema. Pero con iglesias pequeñas, mire, hermanos, ¿se puede deslizar un pastor? Sí. Y él me decía que él había trabajado. Sí, yo sé que ha trabajado fuertemente, pero no tuvo y no aceptaba consejos en las finanzas. A otro pastor yo tengo lo mismo, le digo, pastor, por favor, te lo ruego, mire tus finanzas para servir a Dios. Y mire cómo Dios le está abriendo puertas en las finanzas, y no sea que por ella te deslices y caigas. Ay, hermanos, nosotros colocamos el librito de las 7 áreas a principios del año, ¿verdad? Yo incluso invité a algunos hermanos, mire, usted tiene que saber de que la vida humana y como cristiano tiene que tener 7 áreas: el área espiritual, el área familiar, el área económica, el área de salud, el área de la personalidad, el área de sus estudios. En fin, analícela, evalúela, haga y analícelo. Pero no nos vamos a deslizar. Amén, hermano. Póngase en pie en el nombre del Señor. Aquí está nuestro Dios. Esta es la exhortación que tengo para ustedes entonces. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prefiero que un hermano se vaya de la iglesia cuando ha tenido un reto o una exhortación, y no que nadie le habló, porque queremos hacerlo en el nombre del Señor y su palabra, ¿sí? Pero no que alguien diga, me fui. Sé que una pareja me dijo, pastor, usted nos habló hasta la saciedad. Ah, bueno, paz conmigo, estaba con mi esposa, pero me quiero ir y quiero hacer mi voluntad y yo me quiero ir. Ah, bueno, que ya no tengo otra cosa. Pero como pastores y como hermanos mentores estamos para ayudarles. No está en nosotros el juicio. El juicio surge al leer la palabra, y en alguna instancia cuando se lee la palabra ya usted está enjuiciado por la palabra, no por el pastor, por la palabra. O cuando oras, el Espíritu te está revelando que hay un desliz en tu vida, te estás deslizando, te estás cayendo.
Cierre sus ojos. Qué bendición. Jesucristo es el amor más grande dado por el Padre a la humanidad. Jesucristo quiere oír aún tus errores, pero ayudarte. Envía al Espíritu Santo, envía consejeros, envía pastores. Dios está trabajando alrededor de tu vida, querido hermano. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Tu propio error te va a ayudar para bien, para saber no deslizarte más. Todo ayuda para bien. Esta revelación perfecta de Dios a la humanidad en Jesucristo es lo que tienes que abrazar. No hay mejor amigo que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre de los cielos. No hay mejor amigo donde tus propias confidencias y poder hablar a cara descubierta, a desnudar tu situación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si necesitas una ayuda, para ahí están los pastores, están los mentores, los consejeros, los hermanos mayores. Ya sea humilde y acepte un consejo. No sea que nos deslicemos, dice la palabra. Estamos llamados a vivir en el mundo invisible pero real de Dios. Estamos entendiendo que las adversidades de este mundo no son influencia para mi espiritualidad. Estamos entendidos que esta mente nuestra no debe de manejar razones, sino la mente de Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Pablo decía: ya no tengo mi mente, tengo la mente de Cristo. Tenemos que cuidar nuestra salvación, no ignorando los medios de gracia que Dios ha dado. Tienes que aprender a compartir lo que eres y las bendiciones que tienes a todos. Gánese a la persona cuando usted va allá a almorzar. Comparta el evangelio. Comparta el evangelio cuando está en un transporte público. Comparta el evangelio con sus familiares. Comparta a Cristo con sus compañeros de trabajo, ahí en las horas de descanso. No descuide su salvación con un desliz y un pecado interior que seguramente no lo sabe más sino tú, querido hermano, hermana, y nuestro Señor. Fuera toda situación de opresión satánica. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos los hijos del Rey. Tenemos el carácter de Cristo. Tenemos una armadura de los creyentes. Y vamos adelante en la autoridad del Señor. Ahora el Señor sí quiere bendecirnos. Levante sus manos. Quiero declarar bendición para tu vida, hermano, hermana, con este corazón sincero de parte de Dios. En el nombre de nuestro Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Espíritu Santo,
Si anduvieres en angustia, el Señor te vivificará. Si estuviera en ira enemigos a ti, el Señor te salvará con tu diestra. El Señor no desampara la obra de tus manos, que eres tú. Estás oyendo que Dios te va a bendecir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y te conceda el shalom, el bienestar. Que fluya el Espíritu Santo ahora. Que fluya el Espíritu Santo. Sopla sobre ti, hermano, hermana, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llene de gozo, de paz, de alegría. Que fluye en tener una vida de santidad. Aleluya. Si pensaste en algo indebido, ahora mismo renuncia en el nombre del Señor y no vas a hacer esto. Vas a confesar como ayuda a un hermano mayor. Aleluya. Dios te va a levantar. Ese es el tiempo, este trimestre. Desde abril, mañana primero, el Señor te va a bendecir. Aleluya. Hasta aquí ha terminado tal vez momentos de dificultad, pero el Señor te bendice, el Señor te levanta, el Señor te hace próspero. Aleluya. Hijo obediente. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Señor lo bendiga. Un aplauso para nuestro Dios. Salúdense fraternalmente uno.